Oigan. El sistema le avisará cuando comience la emisión. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días a todos. ¿Me podrían confirmar si me escuchan? Buenos días. Muchas gracias por confirmarnos. El día de hoy vamos a tener una sesión más de los tips para la implementación de SASISOPA y para ello nos acompaña el ingeniero Diego Hernández, a quien le cedo la palabra para que pueda iniciar con los tips.
Los invito a poner mucha atención, a colocar todas sus preguntas y despejen sus dudas para que puedan hacer una implementación de forma efectiva. Muchas gracias. Hola, el día de hoy me va a tocar a mí solito. Este, y pues vamos a iniciar con una sesión más de esos tips de ayuda para que puedan implementar el SASISOPA. Entonces, nos quedamos la vez pasada en lo que era la política y recordando un poquito, recuerden que entre los puntos de la política venía uno que vamos a tocar el día de hoy muy importante, que genera a veces muchos problemas al momento de estarlo, pues más que nada gestionando y llevarlo a cabo, sobre todo porque, bueno, aquellos que han llegado a tomar los cursos de lo que es lo que fue la, la conformación del sistema y parte de algunos tips que hemos dado del SASISOPA, inclusive el de auditoría. En la parte de lo que son los indicadores, es muy importante que lo recordemos, que hay pues ciertas cositas que tenemos que considerar y por eso es que vuelvo a tocar este punto, porque recordemos que la política es un marco de referencia para los objetivos del SASISOPA. Entonces, ahorita que vamos a ver el elemento 3, el elemento 4 es muy importante que recordemos que la política debe ser ese marco. ¿Y a qué nos referíamos con el marco? Era, por ejemplo, si nosotros decíamos, vamos a ser la empresa más comprometida y vamos a dar cumplimiento a los estándares internacionales más estrictos y cosas por el estilo, era prácticamente lo que decíamos la vez pasada, ¿no? De que es todo lo que digas ser usado en tu contra. Entonces, tú dices que va a ser muy comprometido en cumplir con requisitos internacionales muy estrictos, significa que entre tus objetivos deberá no nada más ser dar cumplimiento a la normatividad mexicana, sino también la identificación de la normatividad internacional aplicable y que te vas a comprometer a hacerlo. Entonces, eso es a lo que se refería con el marco para referencia, para establecer objetivos. Bueno, y otro punto que también decía la política es el compromiso del control de los peligros e impactos ambientales y el cumplimiento normativo, que hoy vamos a ver esos 3 puntitos muy específicos en lo que va a ser lo del SASISOPA, que si recordamos son 18 elementos y los primeros 8 elementos son de planeación, que todo lo que ahorita que es política, identificación de riesgos, requisitos legales, objetivos, comunicación, responsabilidades, que ya vimos varios de ellos. Son prácticamente nada más de la planeación de cómo va a funcionar el sistema. Y de ahí, el 9 hasta lo que es el 13 son puros elementos que son de ejecución, ¿no? Todo lo que va a ser el control operacionales, mantenimiento, respuesta a emergencias, contratistas. Y ya de ahí, del 14 hasta el 18, son elementos que se consideran como de medición o de ver cómo funciona el sistema. Ahora sí que estamos viendo cómo funciona el sistema a través de todo lo que ya planeamos y ejecutamos hasta llegar a una conclusión para poder cerrar la mejora continua. Entonces ahorita vamos a continuar con estos puntos. El elemento 2. ¿Qué es el elemento 2? Bueno, la identificación de peligros, aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales. Es algo que tenemos que hacer simplemente por cualquier sistema de administración. Necesitamos conocer nuestros riesgos a los cuales nos estamos exponiendo como sistema. En este caso, como SASISOPA me está pidiendo lo que son los riesgos a los cuales está expuesto el personal, pero también riesgos que está expuesto a las instalaciones, el medio ambiente, y no solo el personal, sino también a la población vecina. Y las disposiciones administrativas, tanto en comercial como en industrial, manejan que se debe de realizar un análisis de riesgo. Y esto, pues, hasta ahí van igual, ¿no? Sin embargo, sí van a cambiar un poquito y hay que considerar algunas cosas. Por ejemplo, en el artículo 7 de las disposiciones administrativas establece que se elabore la elaboración del protocolo
del protocolo de respuesta a emergencias. Me quito porque no alcanzo a ver esta parte de la presentación. El protocolo de respuesta a emergencias de los regulados y deberán de tomar como insumo principal la identificación de análisis de riesgo del sector de hidrocarburos, el tal conocido como ARSH, en cualquiera de las etapas en las cuales se presente el proyecto. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener que tener actualizado lo más posible lo que va a ser nuestro análisis de riesgo para poder tomar decisiones y poderlos ir controlando. El análisis de riesgo nos va a dar nos va a dar para otro tipo de elementos más adelante. Por ejemplo, el análisis de riesgo nos puede dar a conocer algunos requisitos legales, nos va a poder ayudar a tener objetivos, a tener metas, indicadores. En el control de operaciones nos va a poder definir dónde debo de tener ciertos controles porque las operaciones son riesgosas o las actividades son riesgosas. Alguna instalación puede ser de alto riesgo y requiere ciertos controles adicionales, alguna maquinaria, etcétera. Nos va a dar todo eso y además, por ejemplo, también en control de contratistas, el análisis de riesgo de sus actividades nos va a llevar a derivar nuevamente a controles operacionales. Igualmente, con el mantenimiento nos va a dar, nos va a decir cuáles son los equipos que debemos tener mayor control sobre lo que es su mantenimiento. Entonces, como pueden ver, de este elemento se derivan muchas cosas y por eso es que hay que tenerlo muy en cuenta y no tomarlo a la ligera, nada más así de, voy a hacer un análisis de riesgo rápido y ya. Además de que dependiendo de lo que te toque, si es un salchisopa industrial o uno comercial, pues vamos a encontrar diferencias, ¿no? Y son muy fuertes las diferencias. Aquí sí son fuertes las diferencias en el salchisopa comercial contra el salchisopa industrial, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a seguir. Bueno, vamos a recordar una cosa. Recordemos que bueno, a otro punto que se me olvidó decirles que nos va a dar, va a ser en respuesta a emergencias. En respuesta a emergencias, ya sea comercial o sea industrial, tenemos que tener un protocolo de respuesta a emergencias de acuerdo a las disposiciones administrativas. Entonces, es necesario que entendamos que necesitamos hacer el ARSH, sí o sí, ¿vale? Nada más que la forma de presentarlo, pues es diferente, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre el salchisopa industrial y el comercial, vamos a verlas de manera muy sencilla. Utilizar metodologías aceptadas nacional o internacionalmente, esto te lo está pidiendo en ambos, tanto en industrial como en comercial. ¿A qué se refiere esto? Que no nada más así como que yo llego y, voy a utilizar, voy a identificar mis riesgos. Esa actividad se ve peligrosa, la voy a considerar como peligrosa. Aquella instalación se ve peligrosa, la voy a poner como que es peligrosa. No, te está pidiendo que utilices metodologías aceptadas nacional e internacionalmente. Por ejemplo, un WADIF, un HACCP, podemos inclusive utilizar las metodologías, por ejemplo, de lo que es en las materias de ISO o inclusive si tienes alguna metodología o desarrollaste alguna metodología basada en alguna otra metodología reconocida nacional o internacionalmente, la puedes llegar a utilizar siempre y cuando pues la fundamentes de manera adecuada, ¿no? Porque ya nos hemos encontrado esos casos donde las empresas, sobre todo los consorcios grandes, han desarrollado sus propias metodologías en las cuales ellos pues son a veces más estrictas que las reconocidas, pero se basan de 2 o 3 metodologías. Entonces, si tú sustentas que tu metodología está basada en eso y que es más estricta, pues la puedes utilizar, ¿no? Y ahí no hay vuelta de hoja, tienes que hacer, sobre todo es algo que sea metódico, no que sea nada más al de, yo creo que es esto, yo creo que es aquello, no, debe haber una metodología que nos va a dar esas formas de identificar los riesgos y los peligros, ¿sale? Ahora, en el comercial sí nos dice muy claro las disposiciones administrativas que lo debe realizar el representante técnico. ¿Vale? Mientras que en el salchisopa industrial se debe de conformar un equipo organizacional multidisciplinario con experiencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué es esto? Bueno, los riesgos que va a tener una gasolinera
¿no? Una estación de carburación que son chiquitas, un tanque chiquito, a veces una toma o dos tomas a lo mucho de lleno, de llenado de, pues, de carburación. No es lo mismo riesgos que va a encontrar pues una pequeña planta, ¿no? Por ejemplo, una de gas que tiene un 1, 2, 3 cilindros de 250,000 litros que ya le aplica un industrial, que lo que va a tener una refinería o va a tener una central de almacenamiento o una terminal de almacenamiento marítimas. No son los mismos riesgos, ¿no? Por ejemplo, en los riesgos, cuando hemos hecho riesgos de eh, identificación de riesgos con simulaciones, pues una estación de carburación tiene radios de afectación de 500 metros, 300 metros, más o menos. Mientras que si tú te vas ya a una planta con 250,000 litros, pues ya los radios se van a varias decenas de metros, llegando hasta algunas hasta kilómetros. Por ejemplo, si nos vamos a una terminal con esferas de miles de barriles, ¿no? O miles de millones de litros, pues entonces estamos hablando de radios de afectación muy diferentes. Entonces, por eso es que hay diferencias. Además, en las asisopas, por ejemplo, en un industrial, te vas a enfocar mucho en lo que son los riesgos que se van a llevar a cabo por tus instalaciones, ¿no? La tubería, tu almacenamiento, las medidas de seguridad que tienes almacenamiento, o si lo estás moviendo, en este caso, por ejemplo, a lo mejor las pipas, qué medidas de seguridad traen, etcétera, ¿no? Pero en una gasolinera que pues, los tanques, por ejemplo, están enterrados, donde los riesgos son menores, donde la gran mayoría de los riesgos están por debajo de la tierra y la gente no está expuesta a ellos, más que a lo mejor en la parte de los dispensarios, pues son muchos menores a los industriales. Entonces, ¿a qué se dedica, a qué más que nada va enfocado esto, no? Pues que en un comercial tú debes de identificar los riesgos, pero sobre todo aquellos riesgos más cotidianos, ¿no? Por ejemplo, están haciendo un trabajo en altura, están cambiando un foco y se puede caer una persona, ¿no? Entonces, ahí hay un riesgo, ¿no? Que puede llegar a pasar. O se te puede estampar un carro y, por ejemplo, qué riesgos puede haber ahí, etcétera, ¿no? Los robos, ¿no? No me imagino que llegue un raterito de esos que salen en la calle y viene a robar una gasolinera, no va a poder hacer el mismo robo en una terminal, ¿verdad? O sea, no va a ser lo mismo. Inclusive los robos que se llegan a presentar en plantas, por ejemplo, las gaseras, que son grandes, no lo hace una persona con una pistola. Realmente en nuestra experiencia y en lo que he conocido, llegan a ser grupos armados, ¿no? Entonces ya con metralletas y ya con estrategias. Entonces no es lo mismo, pues no es lo mismo los riesgos. Entonces por eso es a lo que se refiere. Entonces tú haces una identificación de riesgos con metodología de Wadi, Hasoft, todo esto, y te enfocas en las instalaciones de una gasolinera, pues sí, vas a encontrar por ahí que va a haber incendios, por ejemplo, si es una estación de carburación, pues sé que encuentres las explosiones, etcétera, etcétera. Pero pues no te vas a centrar en esos riesgos más cotidianos que son más probables que van a pasar, que es que la persona se te caiga, que se resbale, ¿no? Por ejemplo, que la pueden atropellar por el funcionamiento de una estación, ya sea una carburación o una gasolinera, pues hay entrada de vehículos, por consiguiente es más fácil que puede entrar por alguien en mal estado y pueda atropellar a una persona o entre ellos choquen o no sé, o sea, no es algo que a lo mejor el Wadi Hassoff lo van a poder detectar porque no están en las instalaciones, pero sí en el funcionamiento más cotidiano, a menos que tú le des ese enfoque, ¿no? Entonces, por eso es que le hace esa diferenciación, ¿no? Además, en el caso del industrial, pues ya se cuenta a lo mejor con gente más especializada, cosa que una gasolinera pues no, a lo mejor no va a contar, ¿no? Con un ingeniero a lo mejor industrial que va a estar conocer todo el funcionamiento de las instalaciones, los tubos, los compresores, las bombas, etcétera, los tanques, ¿no? Y más, por ejemplo, si tenemos una refinería donde ya hay reacciones y equipos, etcétera, donde ya es más especializado, pues hay gente especializada en esos temas, de cómo funcionan, cómo se mueven, hay personal que se dedica al mantenimiento de los mismos, ¿no? En planta, ¿no? Que les da su mantenimiento preventivo, sus correctivos, muchas veces ya traen atrás hasta los predictivos. Entonces, esta gente pues es muy útil en lo que es la organización del equipo multidisciplinario para pues, una mejor detección de los riesgos, mientras que una gasolina o una estación de carburación pues muchas veces no cuenta con esas personas. Entonces da esa flexibilidad
¿no? Pero bueno, ahora hay que considerar que en el elemento 13 nos pide que para poder hacer el PRE necesitamos un análisis de riesgos de hidrocarburos, ¿no? Aunque no lo marca como tal, pero en la agencia se maneja de esta manera, entonces lo vamos a tener que realizar, ¿no? Entonces, sí lo vamos a realizar, pero estamos más en el SACISOPA, nos vamos a enfocar un poquito más al cotidiano, ¿no? En el comercial, mientras que el industrial nos vamos a enfocar a sus peligros más fuertes. Más no quiere decir que como industrial no voy a considerar esos pequeños riesgos, ¿no? El de ser, ¿qué tal si las personas no soldan bien o no traen bien el equipo y por ahí tienen un riesgo? Esas cosas de actividades rutinarias y no rutinarias que debemos de llegar a considerar también están en el industrial, pero están un poquito más enfocados a sus instalaciones, ¿vale? Ok, identificar las medidas de mitigación, prevención y control. Es muy importante que en esto, cuando hagan la que es la identificación de los riesgos, pues se llegue a algo que realmente sea útil, ¿no? Como lo que son las medidas de mitigación. ¿Qué quiere decir esto? Bajar, reducir el riesgo lo más posible hasta que sea aceptable o inclusive eliminarlo. Y los asisopas te pide que tengan pues una jerarquía, ¿no? Que primero se hace eliminar, si no lo puedes eliminar, lo puedes reducir mediante tecnología, si no lo puedes reducir mediante tecnología, entonces lo vas a tener que reducir mediante otras tácticas, controles, por ejemplo, operacionales que son administrativos, ¿no? Limitaciones, barandales, puertas, séllalos, no sé, cosas por el estilo, hasta el último punto que son los equipos de protección personal. Entonces debes de considerar que en tu SACISOPA pues debe de venir esta parte, ¿no? Desde tu conformación, y si no lo hiciste en la conformación, pues debes de considerarlo ya cuando lo estás implementando. La idea de identificar los riesgos pues es bajarlos o eliminarlos, es lo mejor del mundo, ¿no? Eliminarlos. ¿Vale? Ok, vamos a continuar. La identificación de los aspectos y peligros ambientales. Ok, bueno, antes que nada, tenemos que hacer una diferenciación de esto, ¿no? Que no es lo mismo el peligro, el riesgo, un aspecto que un impacto, ¿no? Entonces, a veces que la gente tiene esa confusión de cómo los maneja. Bueno, recordemos que el peligro de manera muy básica es el peligro es una fuente de daño, algo que me va a llegar a causar un daño, ¿no? Que está ahí, que puede ser intrínseco de la actividad. Por ejemplo, si yo ando en moto, un riesgo intrínseco de mi actividad va a ser que yo me pueda caer de la moto, ¿no? Entonces, si yo estoy manejando una instalación donde tengo materiales peligrosos, altamente inflamables como gasolinas o gas, pues hay riesgos que están ahí, ¿no? Son intrínsecos, no lo son peligros que están ahí. ¿Y qué va a ser este riesgo? El riesgo va a ser la probabilidad de que se me llegue a manifestar aquello que está pasando, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el peligro de yo manejar combustibles como gasolinas o gas LP, es el que puedan llegar a incendiarse o inclusive explotar, dependiendo de la situación. Y mi riesgo va a ser exactamente la probabilidad de que me pueda llegar a incendiarse o que se me llegue a explotar, y también las consecuencias del mismo, ¿no? Por ejemplo, si se me llega, puedo tener el riesgo de que la gasolinera, por ejemplo, se llegue a prender una de las bombas, ¿no? Una de las, ay, se me fue, de los módulos, ¿no? De venta de combustible, se me puede llegar a prender, pero no necesariamente me va a quemar una persona o va a hacer daños a las personas. Se queda a lo mejor en material. Pero puede haber el riesgo, o sea, ya la probabilidad de que también llegue a lesionar a una persona, ¿no? Inclusive hasta morir, dependiendo de la situación. Entonces, eso es a lo que se refiere. Peligro pues es lo que me puede causar el daño, y el riesgo es la probabilidad que se manifieste ese daño, ¿vale? Eso es la diferencia. Ahora, ¿qué es un aspecto ambiental? Pues el aspecto ambiental es todo aquello donde puede tener interacción con el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, estamos en una conferencia usando una computadora, la cual está consumiendo energía eléctrica. Y eso ya es una interacción porque en algún punto la están generando, ¿vale? ¿Cómo? Pues consumiendo ya sea hidrocarburos, ya sea por una hidroeléctrica, etcétera. O sea, está interaccionando con el medio ambiente en algún punto. Entonces, de ahí yo ya estoy teniendo un aspecto ambiental que puedo regular, ¿no? Que es del consumo energético, ¿vale? Ahora, ¿qué es un impacto ambiental? Ah, pues, por ejemplo, si yo estoy consumiendo esa energía eléctrica, por allá la están generando, por ejemplo, están consumiendo hidrocarburos, pero esos hidrocarburos que se están consumiendo me están contaminando al medio ambiente a través de emisiones a la atmósfera, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, si es una hidroeléctrica que dice, no, es que es muy limpia, sí, pero también hubo un daño al momento de generar esa presa. Entonces también hubo daños. Entonces, eso es a lo que se refiere con los impactos ambientales. ¿Vale? Espero que haya quedado claro esta diferencia de lo que son los aspectos, impactos, los riesgos y los peligros. Porque tenemos que hacer las cosas, ¿no? Los peligros y los aspectos los voy a poder identificar y los riesgos y los impactos ambientales son los que yo voy a cuantificar. Entonces ahí es donde viene la importancia de todo esto, ¿no? Bueno, ¿cuál es la finalidad de este elemento? Bueno, pues identificar las mejores, lo mejor posible los peligros para evaluar los riesgos y tener un escenario de riesgo, pues entre más estricto sea, pues vas a tener un mejor control, ¿no? Una mejor probabilidad de tomar un control. Identificar tus aspectos ambientales y contar con los criterios usados para evaluar el impacto. ¿Esto a qué se refiere? Si yo voy a identificar mis aspectos ambientales, o sea, no hay una metodología específica para identificarlo ni te la está pidiendo, solamente que tú digas, bueno, para mí mis criterios de aspecto, para decir, es un aspecto ambiental que yo debo de controlar, tú debes de decir, ¿no? No, es que sabes qué, si lo ocupo mucho y está regulado por una normatividad, debe ser importante y lo voy a considerar para poderlo controlar. Pero sabes que es un aspecto que a lo mejor como empresa, para mí la contaminación del agua es muy importante y mis descargas de aguas residuales son muy importantes por la contaminación que se genera, pues entonces va a ser un aspecto a controlar, ¿no? Entonces eso es a lo que se refiere con que tienes que tener documentados tus criterios, que no nada más sea el de a mí se me ocurre en el momento y, oye, ¿y por qué lo consideraste? La neta no me acuerdo. No, hay papelito donde puedes ir a consultar y volver a recordar por qué lo consideran un aspecto ambiental que debes de controlar. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Ahora, si yo ya tengo identificados mis peligros, mis riesgos, mis aspectos y mis impactos ambientales, yo voy a tomar de la mejor manera las decisiones para poder eliminarlos, reducirlos o ver cómo los voy a manejar, ¿no? También, obviamente, considerando pues, las capacidades económicas de cada uno de los establecimientos, porque no es lo mismo una capacidad económica de una terminal al de una gasolinera donde nada más el dueño nada más tiene esa gasolinera, ¿no? No es lo mismo. Entonces, pero tú puedes ya tomar decisiones en base a esto. Pero entre más detallado usted, pues va a ser mejor tu decisión. ¿Vale? Entonces, eso es a lo que se refiere esto de los impactos y riesgos. Bueno, vamos a ver. Con todo esto vamos a encontrar esto. Al conocer los peligros, se pueden tomar medidas de control para eliminarlos, ¿no? Para reducirlos y se puede tomar una estimación de las inversiones. Los procedimientos de operación y mantenimiento que deberán considerar las medidas para reducir los riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, uno de cajón que te va a aparecer como un equipo de alto riesgo va a ser los compresores, ¿no? Por ejemplo, las gasolineras. Un compresor siempre va a ser de alto riesgo por el hecho de que está a presión, ¿no? Aunque tenga poca presión puede llegar a explotar. Entonces, deberás de tener un control sobre ese equipo, tanto en tus controles operacionales, como va a ser controles de operación, un procedimiento de operación, un procedimiento de mantenimiento, que además están regulados por una norma. Entonces tú tendrás que tener pues en mente eso y vas a tener que en tus controles operacionales considerarlo y generar esos controles, ¿no? Si tú vas haciendo ya los análisis, vas a encontrar que pues vamos a encontrar equipos como, pues, como son las bombas, como son los tanques que manejan hidrocarburos, que son también de alto riesgo y que hay que tenerles cuidado. En este caso, a lo mejor en las gaseras vamos a encontrar los tanques de almacenamiento, las bombas también, los puntos de venta, por ejemplo, lo que son las pistolas, las conexiones de carburación, etcétera, todo eso son nos van a presentar ciertos riesgos donde yo voy a poder decidir si son muy importantes o no para poder dar mis procedimientos operacionales y considerar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, y eso es a lo que viene esta parte de los controles y en el elemento de donde se generan a veces los problemas de la interpretación, que es, en el elemento 10 me está pidiendo los criterios de operación. ¿Y a qué se refiere con criterios de operación? ¿A cuánto, cómo o cómo va a estar la operación? Por ejemplo, un compresor. Yo lo pongo de ejemplo porque creo que todo el mundo lo ubica más fácil, ¿no? Si yo tengo un compresor
y lo tengo, mi diseño y la forma de operación es de 8 kilogramos, ¿no? Por centímetro cuadrado de trabajo. Y mi válvula se dispara a los 8.5 kilogramos. Bueno, entonces, en mi procedimiento de operación, mi criterio de operación de que está funcionando adecuadamente, quiere decir que va a estar como un tope 8 kilogramos de presión. Y ya ustedes definen, de acuerdo a sus necesidades, la parte baja, ¿no? Puede ser que a lo mejor dice, es que a mí me funciona a partir de los 6 kilogramos, de 6 a 8 es mi funcionamiento adecuado. Ahí debe de estar. No, es que yo quiero a 5. Ah, bueno, pues a 5. Pero a 8 es tu límite porque están en tus planos. Sale, entonces ahí está. Ese es mi criterio de operación. ¿Dónde empiezo a rebasarlo? Cuando llego a 8.5 se me dispara la válvula. Ah, algo está pasando. A lo mejor fue una vez. Dale, no pasa nada. 2 veces, 3 veces. Está pasando algo. Vámonos a ver qué está pasando. Vamos a ver ese mantenimiento. Vamos a ver, etcétera. A eso se refiere con... Por eso yo puedo a través de este análisis de riesgo establecer criterios de operación. ¿Vale? Si nos vamos ya a terminales, pues nos van a, de acuerdo al análisis de riesgo del funcionamiento de las terminales, presiones, flujos, etcétera, vamos a poder establecer criterios de estos mismos, ¿vale? Esa es la función también del análisis de riesgo. También nos sirve para identificar indicadores, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el riesgo en uno de mis aspectos ambientales, por ejemplo, yo tengo que mis aspectos ambientales, mis descargas de aguas, como había dicho, ¿no? Eran muy importantes. Pues un indicador va a ser que mis descargas de agua cumplan con la normatividad o que incluso la pasen, ¿no? Que estén más estrictas y mi indicador tendrá que medir exactamente eso. Mis emisiones a la atmósfera, ¿no? Ah, es que mi empresa está muy comprometida con las emisiones a la atmósfera. Ah, bueno, entonces tienes ahí un indicador que es estar midiendo que tus emisiones a la atmósfera están conforme a la normatividad o superior a la normatividad, ¿no? Que sea más estricta todavía. Entonces ahí tú puedes poner indicadores. Ahora, el ASH debe de contar con las simulaciones y de más información para realizar el pre. Vámonos nuevamente a lo que les decía. O sea, aquí estamos viendo que el ASH yo lo tengo que hacer tanto comercial como industrial, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, nosotros vemos la diferencia para esto, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer mi análisis de riesgo, debo de identificar mis riesgos, debo de evaluarlos, decir cuáles son los importantes, todo esto. Pero además, debo de realizar una simulación para ver los riesgos, los daños que voy a tener a la población, ¿no? ¿Por qué? Porque si me explota un tanque de gas, por ejemplo, como digamos, que es uno de los más notorios, las gaseras, me explota mi tanque de 5,000 litros. Como decías, en las simulaciones han salido 150, 200 metros de afectación directa, luego hasta 500 donde hay sí hay afectación, pero no se nos muere. Entonces, en ese radio yo ya debo de tener ciertas medidas para que si yo tengo vecinos cercanos, pues no los afecte, ¿no? O ya saben que ellos tienen esos riesgos y tú tendrás que tomar medidas para evitar que llegue a pasar, a manifestarse, ¿no? Pero tú ya, por eso necesitas las simulaciones, ¿no? Para decir más o menos, yo tengo esto. Digamos, yo tengo una fuga de algún elemento tóxico de mi terminal y hacia dónde se me va a ir de acuerdo a las condiciones del clima, ¿no? Por ejemplo, dirección del viento, velocidad, etcétera. El simulador me va a decir, se va para tal lado y pues, yo tengo entonces expuesta a esa población y cuáles serían mis medidas en el protocolo de respuesta a emergencias, cuáles serán mis medidas para poder reaccionar rápidamente, ¿no? O sea, si tengo que evacuar a la población, etcétera. O sea, por eso es importante esto en el momento de realizar el ARCH, porque pues eso lo vamos a tener que manejar, ¿no? O sea, fíjense cómo el análisis de riesgo nos está dando muchas cosas, ¿no? También me va a servir para establecer objetivos y metas para el control y eliminación de peligros y riesgos, ¿vale? Bueno, ok. Ahora, les decía, una gran diferencia en el ASH que vamos a manejar para hacer el pre, en el industrial y en el comercial es este. En el industrial, el ASH debe de llevar una opinión técnica de que se realiza de acuerdo a la metodología, ¿sale? Y debe ser hecha por un tercero que debe ser un especialista, debe de acreditar que tiene los conocimientos, la experiencia, etcétera, varias cosas,
para decir, sabes que yo doy mi opinión técnica. Y no puede ser el mismo que lo desarrolló, tiene que ser otro. Entonces, en el industrial tú vas a tener desarrollar tu ASH, ya sea que lo quieres desarrollar tú como empresa. Si tu gente está capacitada, sabe la metodología, la conoce, y tú lo puedes desarrollar, o sea, no necesariamente requieres que una tercera empresa te lo desarrolle. Pero igual, si tú decides que un tercero llegue y te apoye en la realización del mismo, lo puedes realizar. Solamente recuerda que tu equipo multidisciplinario sí deberá tratar de abarcar a la gente que estará en la planta o que está en la planta. ¿Sale? O las instalaciones, porque sus opiniones de cómo funciona y cómo están las cosas son muy importantes para este ARCH, ¿sale? Entonces tú lo tienes, ya lo puedes realizar y órale, terminaste, ya tengo todo, ya quedó evaluado, tengo mis escenarios, vale. Ahora, tercero, dame tu opinión, ¿sale? Ya te dan tu opinión y dicen, oye, ¿sabes qué? Le faltó esto, le faltó aquello, órale, corrígelo y vuélvelo a regresar. Recordemos que la opinión técnica, de acuerdo a las disposiciones administrativas en la industria, nos va a pedir ciertos puntos que deberá de cumplir. Entonces, hasta ahí. Ahora, déjenme decirles una cosa. Esta opinión técnica del AR no la están pidiendo las disposiciones administrativas solamente para la implementación. Ajá. Las disposiciones administrativas no marcan nada de cuando yo haga lo que es la actualización por los 5 años que nos marcan las DAX o por alguna modificación. Bueno, en el caso de la modificación sí, porque tienes que darla, pero si es una actualización donde no hubo modificaciones, no necesitas tener la opinión técnica. ¿Vale? O sea, no te la están pidiendo en las disposiciones administrativas. Sin embargo, si tú vas a hacer una modificación en tus instalaciones, ahí sí debes de considerarlo porque ya es otro trámite, ¿no? Tú ya tienes que dar aviso a la ASEA sobre las modificaciones que vas a realizar, sobre todo si son mayores, porque entonces quiere decir que tendrás que actualizar tu ASH, pero también deberás de contar con esas opiniones técnicas, ¿vale? Entonces ahí sí hay que considerar esa parte, pero si es una actualización, no es necesario. A diferencia del comercial, donde tú vas a hacer el ARCH, pero no necesitas esa opinión técnica para poderlo manejar para tu elemento 3. Ahí no lo necesitas, solamente necesitas hacer el ARCH. Si tu gente está capacitada para hacerlo, adelante. Si no, puedes contratar a un tercero que te ayude con el ARCH, ¿no? Aquellos que tienen experiencia, no sé, si conoces alguna empresa con experiencia con el ARCH, que tiene una mariposita, los podemos apoyar, ¿no? Entonces, pues ya se puede utilizar en el ARCH. Esto es para dar un cumplimiento correcto, ¿no? ¿Vale? No sé si hay alguna duda por el momento, si los enredé o algo. Díganme si estoy muy plano y les estoy durmiendo. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, no hay preguntas. O me explico muy bien o ya los aburrí. Una de dos. Bueno. Ok, continuamos. Vamos a continuar. El elemento 3, requisitos legales. Bueno, ¿qué es lo importante de este elemento 3 de los requisitos legales? Bueno, recordemos que los requisitos legales pues los vamos a encontrar en todos lados, todas las instalaciones que hagamos, donde estemos, va a haber requisitos legales. Y ese es un elemento que en sí es el que nos va a ayudar, como lo decía la ingeniera Beatriz, nos va a ayudar a cumplir con todas las dependencias. Este es el elemento que nos va a funcionar para esto. ¿Por qué? Porque yo voy a identificar todos los requisitos legales que estén relacionados con mis instalaciones, con mi sistema, con lo que yo realizo, pero incluyendo, por ejemplo, Secretaría del Trabajo, que es todo lo que es de seguridad, normas de medio ambiente, ASEA, Semarnat, Profepa, etcétera, todo lo que tengas ahí relacionado. También vamos a encontrar con las de protección civil, si tú quieres meter inclusive ya con calidad, las puedes meter, ¿sí? Pero debes de considerar que eso está a los 3 niveles, tanto lo que es federal, estatal y municipal. Debes de considerarlo todo, hacer una buena identificación de todos esos requisitos, leyes, por ejemplo, que a veces no las consideran las leyes, las normas, los acuerdos. Si tú entras en un acuerdo internacional, pues debes también considerarlo, todas las normatividades y das pues toda tu identificación, te pones a identificarlo
haces en un listado, cómo lo vas a cumplir, ¿sí? ¿Cómo lo vas a cumplir? ¿En qué parte del sistema entra esa parte que tú vas a hacer para cumplir? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo tengo un programa de protección civil, esos benditos programas de protección civil, ¿verdad? Que son bien fáciles de conseguir las aprobaciones y todo eso con lo que hay hoy en día. Entonces, tú tienes tu programa de protección civil, porque está en la ley de protección civil, municipal, estatal, etc. Entonces, tú tienes tu programa interno de protección civil. Sale. Ese programa interno de protección civil fue un requisito legal que lo que tenías que hacer y lo tenías que ingresar. Sale. Y ese requisito y ese documento, ¿en qué parte de tu sistema entra? Pues entraría en el plan de respuesta a emergencias, ¿no? Por ejemplo, que en teoría este programa interno de protección civil debería de cuadrar con lo que va a ser tu PRE. Deberían de ser, deberían ser prácticamente el mismo o similar porque pues, bueno, las características son diferentes, pero deberían de ser muy similares los procedimientos, ¿vale? Y así te vas identificando, ¿no? Por ejemplo, norma 2, ¿no? Secretaría del Trabajo, lo que son análisis de riesgo para grado de riesgo de incendio, todo esto. ¿Dónde entran? Pues son requisitos legales, se quedan en 3. Los extintores. Mantenimiento de extintores. Pues ya se va a mi elemento 11. Es que debo de tener sistema de contraincendios. Entonces ya se me va al elemento 13. Y así tú vas identificando dónde se van relacionando esas actividades o cosas que tienes que hacer para dar cumplimiento en tus requisitos legales, ¿vale? Sí es importante que pongan atención en ellos, que lo hagan minuciosamente para que les funcione para el cumplimiento, para con todas las dependencias. De lo contrario, pues si nada más lo quieren manejar como lo básico, pues solamente va a servir para eso básico. Pero al momento de las auditorías, pues te va a salir que no lo estás haciendo adecuadamente, ¿vale? Ahora, recordemos en su SOPA, ¿quién va a realizar esta identificación de requisitos legales? Como todo buen SACISOPA, lo más seguro es que se lo mandaron al representante técnico. ¿Y quién es el representante técnico? Ustedes sabrán, ¿vale? Entonces, el representante técnico tiene que hacer su identificación de requisitos legales, tiene que hacer su matriz de requisitos legales, donde aplica, y posteriormente tendrá que usar esa matriz para poder evaluar el cumplimiento de lo mismo. ¿Vale? Entonces, esto es la importancia de los requisitos legales. Aquí es donde ustedes van a poder atacar todo lo que son las dependencias que los pueden visitar y entre. Ojo, si alguna vez se les fue una dependencia que por alguna razón no consideraron, ¿no? Pero llegó y les hizo un show, les cerró, les clausuró y les tuvieron que hacer todo el trámite para poder volver a abrir, pues bueno, sería buena idea a lo mejor considerarla dentro de estos requisitos legales para pues tenerla en mente y poder dar cumplimiento. ¿Sale? No sé si hay alguna duda por el momento. Tenemos poquita audiencia. Hoy tenemos poquita audiencia. A ver, tenemos aquí una pregunta. El análisis de riesgo, ¿cada cuánto se actualiza y quién hace la actualización? Ok. Vamos a recordar esto. De acuerdo a las disposiciones administrativas, si tú tienes un análisis de riesgo, lo debes de actualizar cuando menos cada 5 años. ¿Vale? Si no existe ninguna modificación cada 5 años. Pero si tú realizas alguna modificación a tus instalaciones, debes de realizar el análisis de riesgo, actualizarlo por esa nueva modificación. Ahora, no se limita nada más a estas dos. Si tú tuviste un accidente, ¿sale? Y que no estaba considerado en tu análisis de riesgo, debes de actualizar tu análisis de riesgo para considerar ese punto de ese accidente o la situación que se presentó para tomar las medidas y poderlo tener en tus procedimientos. O sea, debes de actualizar. ¿A qué me lleva esto? Tengo un accidente que no contemplé en mi análisis de riesgo, actualizo análisis de riesgo. Pasaron 5 años, yo no modifiqué y no pasó nada fuera de lo que yo ya había previsto en mi análisis de riesgo, actualizo mi análisis de riesgo por disposiciones administrativas, ¿vale? Entonces, a esa sí no hay de otra. Esas son las condiciones para poderlo hacer, ¿vale? Bueno, continuamos. ¿Quién hace la actualización? Pues aquí depende.
Si eres uno industrial, ¿quién hace la actualización del industrial? En este caso, si fue un tercero, pues el tercero lo puede hacer. Ahora, si lo realizó tu grupo, el grupo en tu empresa, pues lo puede realizar tu empresa. En el caso comercial, si el análisis de riesgo, por ejemplo, fue un accidente que no tuvo que ver con la estructura, con el ARCH, y nada más lo podemos manejar con el que realiza el RT, lo puede hacer el RT. Pero si tú quieres considerar lo que sea necesario, puedes actualizar el ARCH con un tercero o con tu gente si es que está capacitada. Realmente aquí depende más que nada de cómo lo hayas hecho desde un principio, ¿no? Entonces ahí es donde tú lo puedes, vas a ver quién lo va a actualizar. Y tienes las capacidades, hazlo tú. Si no, puedes contratar o puedes pedir ayuda en tu empresa si alguien tiene las capacidades. El punto es que se haga con las metodologías, ¿no? Como lo dicen las disposiciones administrativas y las disposiciones o la guía del AR, que lo hagas de esa manera. Entonces, si lo puedes hacer, adelante. Continuamos. ¿Cuál es? Fíjense, ¿cómo viene esto? A lo mejor conocen este meme, ¿no? El primero, si conoces todo lo que debes de cumplir en materia de seguridad, salud y medio ambiente en los diferentes niveles y cómo cumplirlos, es como que tu nivel básico de este elemento. Pero si después lo vemos más adelante, te sirve para realizar una evaluación del cumplimiento legal y saber cómo te encuentras parado, o sea, cuál es tu situación legal y poder estimar inversiones para poder mejorarla, ¿no? Pero también ya sabes a qué estás expuesto y que si te van a ir a pedir dinero o algo, también ya lo sabes, entonces puedes tomar medidas preventivas para evitar. Pero también puedes establecer indicadores para ver su desempeño, estándares de cumplimiento, elaborar documentos del sistema como procedimientos para mejorarlo y eso te va a llevar a que tengas un mejor control de la seguridad y control de lo que es el medio ambiente, pero sobre todo, si lo ves bien de la mejor manera, todo esto te da la opción de cómo defenderte al momento de una revisión por parte de autoridades. ¿Qué es esto? ¿Cómo evitar multas? ¿Cómo evitar sanciones, clausuras, todo esto? Entonces, este elemento es muy importante. La verdad, es muy, muy importante. Y nuevamente, pues es una planeación de lo que vamos a hacer. Ok, nos vamos a este cuarto elemento y con esto vamos a terminar porque va a estar un poco largo. Este elemento es objetivos, metas e indicadores. ¿Qué se trata este elemento? Este elemento lo que te piden las disposiciones administrativas es que tú des la manera en la que tú vas a diseñar tus objetivos. Y muchos se van por la manera más clásica, ¿no? Que el objetivo sea claro, que el objetivo sea así, que se pueda llegar a ver y que esté redactado. Ok, ojo. ¿Qué tan fácil es de redactar un objetivo? Bueno, pues depende de cómo, ¿no? Si tú tienes si tú en tu sistema, la redacción de tus objetivos quedan, sí, dar un cumplimiento legal para el 2019, 2023. ¿Cuánto es ese cumplimiento legal? Dado hasta dónde vas a dar, ahora a cuáles leyes, cuáles normas, o sea, no está siendo claro, es un objetivo que es muy difícil de llevar a cabo, ¿no? Vamos a llevar un buen control de las emisiones al aire. ¿Cuál es ese buen control? ¿No? Entonces debes de tener en cuenta que el objetivo debe de tener ciertas características para poderse llevar a cabo, ¿no? Igual las metas y los indicadores. Pero ¿qué creen? La CEA dijo, miren, yo veo como que ustedes hay algunos que sí tienen metodologías, ¿no? Por ejemplo, usan la metodología SMART para poder desarrollar, usan otra metodología para poder desarrollar objetivos y cumplen con las características de los objetivos y está muy padre. Pero hay muchos que no tienen ni idea y agarraron a una página de internet y se fusilaron, hay una pequeña redacción y ya esos son sus objetivos. Y cuando los están realizando, donde se dan topes porque no son claros, no son alcanzables, no son medibles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la CEA que dijo, ¿saben qué? Yo voy a sacar una guía para que tú implementes lo que son indicadores. Y en esta guía también te voy a dar tips para poder hacer tu diseño de los objetivos y las metas.
Y como todos aquellos que estamos relacionados en este medio y con todas las autoridades, sabemos que muchas veces cuando nos dicen son guías voluntarias, son voluntariamente a fuerzas, ¿verdad? Como lo es, por ejemplo, la guía de realización del ARSH, del análisis de riesgos de hidrocarburos, que es una guía, pero si el ARSH no va en esta manera con la guía, entonces no es aprobado. Entonces, es la misma situación. En este caso, mis objetivos, metas, indicadores, yo debo, si no consideré esta guía en un pasado, debo de considerarla para cómo desarrollar estos objetivos, metas e indicadores. Que esto me va a pegar en el elemento 14, más adelante lo vamos a ver, porque además no solamente me da una guía de cómo hacerlos y establecerlos, sino que me da un Excel con indicadores que debo de considerar que me sean aplicables, ¿sale? Que nuevamente son voluntarios, pero lo debo de considerar y eso lo está haciendo muchos, esa observación de considerar cuando ya sea en una revisión, cuando das tu reporte anual o en tu reporte semestral o en la autorización de tu implementación, ya está haciendo esa observación de considerar la guía, ¿no? Y todos sabemos lo que significa considerar. Entonces, es buena idea que nos vayamos familiarizando con esta guía de indicadores y objetivos para poderla implementar o modificar nuestro sistema y llevarlo a cabo. La verdad es que no está mal la guía, está muy bien, trae ustedes toda una metodología de los indicadores. Y ahorita la vamos a ver, no a lo mejor al 100%, pero sí vamos a explicar un poquito de ella para que nos quede claro esta parte, ¿no? Bueno, ¿para qué yo quiero el elemento de objetivos, metas e indicadores? Bueno, en primera instancia debo de una manera definir objetivos claros, que sean medibles, que estén bien acotados y que sean realistas, ¿sí? O sea, no me sirve de nada poner un objetivo de dar el mejor cumplimiento normativo en el 2023, cuando pues no sé cuál es el mejor cumplimiento normativo, ¿sí? A lo mejor no es realista porque si yo ando mal y necesito hacer inversiones fuertes para llegar a cumplir y no las voy a poder hacer, pues no es realista, es una fantasía, ¿no? Entonces, para esto me sirve. Me va a ayudar a que esto sea claro, ¿no? Que sea claro la diferencia entre una meta y un objetivo y cómo los voy a plantear, ¿sale? ¿Qué más me va a ayudar? Que quede claro el cómo definir un indicador de forma adecuada y útil, porque los indicadores no nada más es, ay, voy a definir un indicador, el indicador es el mantenimiento si se realizó o no se realizó. No, debe de haber una manera, debe de haber algún valor para poder decir, oye, ¿sabes qué? Sí, se realizaron los mantenimientos, pero se realizó nada más el 50%. Entonces, no es aceptable, ¿sí? O se realizó el 80%. Sí es aceptable, pero podemos mejorar. Entonces, tenemos que tener una forma de llevar algo que yo estoy viendo a un valor numérico que me va a decir si es aceptable o no es aceptable. Entonces, por eso el indicador es importante la forma de definirlo. Bueno, ahora, ¿qué me dice la guía? Fíjense, la guía, ¿qué me dice para los indicadores? Bueno, me dice, bueno, no, eso no es de la guía, este no es para indicadores. Ay, que se fue para atrás. Esto no es para el indicador, esto es para poder definir lo que son los objetivos. Ojo, primera instancia me está diciendo que para que yo defina un objetivo o una meta, cualquiera de las dos, recordemos que objetivos y metas muchas veces depende de la definición de cada uno. Para mí el objetivo es lo último que voy a alcanzar y las metas son intermedias. Para mí la meta es donde voy a llegar y los objetivos son puntos intermedios. Ya depende de cada quien cómo lo está manejando. Pero al final de cuentas es algo donde yo quiero llegar y entonces ahí donde le dice la guía, sale. Tú para poder definir un objetivo necesitas tener ciertos requisitos. Y si alguien llegó a utilizar la metodología SMART, muy seguramente los está cumpliendo. O requiere pequeños ajustes. ¿Qué te dice? Bueno, primero, que sea medible, ¿sale? Que sea medible. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo llegar a conocer el grado de cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que mi objetivo si yo quiero dar cumplimiento legal, debo decir cuánto debo de cumplir.
Para esto primero saber cuánto cumplo y cuánto deseo llegar a cumplir, ¿no? Por ejemplo, si yo me hago mi evaluación de requisitos legales, mi primera evaluación de requisitos legales para ver cómo ando en cumplimiento y salgo con un cumplimiento del 60%, entonces mi objetivo puede ser que yo debo de alcanzar el 80% de cumplimiento en un año, ¿no? O en el 2023. Entonces ya ahí yo voy dándole algo que ya es medible. ¿Y cómo lo voy a poder medir? Pues a través del indicador, ¿no? Debe de ser alcanzable, lo que les decía. Si no, yo no tengo la suficiente inversión para llegar a ese 80% de cumplimiento porque, no sé, por ejemplo, debo de cambiar y debo de implementar el sistema de recuperación de vapores y es muy caro y no lo puedo hacer este año, lo voy a hacer el otro, ¿sale? Entonces, digo, es un ejemplo, ¿no? No es alcanzable, entonces a lo mejor no voy a llegar al 80, lo voy a dejar en 75% por ese punto que no puedo cumplir. Entonces ya ahí está, es alcanzable. Deben de estar coordinados. ¿A qué se refiere de estar coordinados? Se refiere que el cumplimiento de cierto objetivo debe de aportar al cumplimiento de objetivos de mayor alcance o en cumplimiento de objetivos de otras áreas. ¿A qué se refiere esto? Digamos, yo tengo mi objetivo, retomando el de cumplimientos legales. Yo tengo mi objetivo de que voy a hacer mis requisitos legales a un 80%, ¿no? 75% quedamos, que era realista. Un 75% de cumplimiento de mis requisitos legales. Vale. Yo, con mi análisis de riesgo y por mis políticas, yo tengo un objetivo de que voy a bajar mis emisiones a la atmósfera, no sé, voy a inventar números. De 0.5 la quiero bajar a 0.3. ¿Sale? Entonces, ese es mi objetivo. Y aparte tengo otro objetivo de que tengo una accidentabilidad de 10 accidentes por año, ¿no? Entonces mi objetivo 2 deberá de dar debe dar una reducción del 50%, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Entonces ya tengo 3 objetivos y los 3 deben de estar alineados, ¿sí? Porque si yo doy mi cumplimiento de lo que sería mi reducción de emisiones a la atmósfera, este va a estar ligado a mi objetivo de cumplimiento legal porque las emisiones a la atmósfera es parte de un requisito legal. Entonces, este debe de complementar a este. Por eso están coordinados, ¿no? Entonces, es que es de la accidentabilidad. La accidentabilidad, a lo mejor yo lo tengo pues en un requisito legal o un requisito que yo puse como empresa de reducir mis riesgos. Entonces también entra a lo mejor como un requisito legal, porque recordemos que la idea de cumplir la normatividad pues, es reducirlos. Entonces yo también entro aquí en este objetivo y los estoy coordinando de tal manera de que puede llegar a haber, inclusive, unos requisitos legales, por ejemplo, que yo veo un cumplimiento del 80% de mis requisitos legales y yo disgregue. Cumplimiento de requisitos legales de la CEA. Cumplimiento de requisitos legales de STPS. Cumplimiento de requisitos legales de tal dependencia, de tal dependencia. Cada uno va a ser un objetivo, cada uno va a tener una medición. Si yo mi objetivo es cumplir el 80%, puede ser que yo haga un promedio de todos estos y tengo mi cumplimiento de un objetivo. A eso se refiere con estar coordinados. Espero si me haya explicado. ¿Sí? No, sí es un poquito complicado, pero es así funciona esto de lo que se refiere a los coordinados. A ver, voy a ver, no hay preguntas. Espero que sí me expliqué. Espero que sí, ¿vale? También los objetivos deben ser desafiantes y comprometedores. ¿A qué se refiere esto? Yo estoy cumpliendo con el 30% de la normatividad. Solamente voy a cumplir con el 40% para el siguiente año. Porque es lo fácil, ¿vale? Entonces, eso no es desafiante, ¿no? Porque muchas veces, si tú tienes un cumplimiento legal tan bajo, lo más seguro es que si tú haces acciones muy sencillas, muchas veces nada más son acciones, a veces hasta de ciertos documentos, ciertas rutinas que puedes ir implementando en tu gente, te lo puedes elevar hasta a lo mejor hasta el 50%, 60%, ¿no? Y no requiere tener mucha inversión. Entonces, eso sería un desafío, de subirlo a esos niveles sin necesidad de hacer una inversión. Pero si lo quieres nada más desde el 30 al 40%, no es desafiante ni te vas a comprometer. Sí, medio hazlo. Medio lo hicimos así, ya
cumplimos la meta o el objetivo del 40%. Ya déjalo ahí. No, te debe de desafiar, te debe de llevar a que lo vas a hacer, que te va a costar trabajo, pero lo vas a lograr, ¿vale? A eso se refiere con que sean desafiantes. Otro, que involucra al personal. A dar un cumplimiento del 80% de la normatividad mexicana en el 2023. ¿Y quién lo va a dar? ¿Cómo se va a dar? ¿No? Entonces, ahí donde, mi objetivo es dar un cumplimiento con el apoyo de todo el personal y todo esto de un 80% de la normatividad mexicana en el 2023. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el apoyo también viene por parte del personal, porque recordemos que ellos también van a llevar requisitos legales, ¿no? El manejo de los residuos se hace a través de las personas, la limpieza se hace a través de las personas, los procedimientos operativos, el cumplimiento de los mismos se hace a través de las personas. Entonces lo estás involucrando, no que quede nada más así como que a ver a quién le toca, ¿no? O a ver quién lo hace, sino que también estén involucrados el personal. Y todo esto va en la redacción, ¿eh? Si yo nada más redacto, voy a dar un cumplimiento 80%, es entre mejor redactado esté, donde los vayas poniendo todos estos puntos, mejor. Y sobre todo que estén programados, como yo les decía, que se lleva a cabo mediante una planificación de actividades. Si dijimos que yo lo voy a realizar en el 2023, entonces yo voy para llevar a cabo mi objetivo, yo digo, 80% de cumplimiento. No, quedamos 75. 75% de cumplimiento. Para que yo pueda dar el 75% de cumplimiento, tengo tales normas, no estoy cumpliendo. Entonces, aquí va a requerir ciertas inversiones, esto va a requerir ciertas actividades. Vas haciendo un plan de acción para el cumplimiento de todo eso que tú vas a querer hacer en tu objetivo. Sea cual sea el objetivo. Entonces, estamos agarrando requisitos legales porque lo traemos. Pero puede ser que tu objetivo es reducir riesgos o reducir accidentes. Debe tener un plan de acción, ¿no? Primero, por ejemplo, riesgos, accidentes. Realizar su investigación de los accidentes, ver las causas raíces, eliminarlas, reducirlas, etcétera. ¿Cuánto tiempo me va a llevar? ¿Qué personal? Etcétera. ¿A quién le toca? ¿Cuándo le toca? ¿Cuándo debe de estar hecho? Si no está hecho, ¿cuándo se replantearlo? O sea, es toda una forma de hacerlo para que un objetivo se lleve a cabo. ¿Sí me explico? No, nada más es como cuando dice, quiero bajar de peso. Sí, ¿cuánto? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Vale? Eso es lo que va. No es lo de, voy a bajar 6 kilos en 6 meses, bajando 1 kilo por mes, haciendo ejercicio, dieta y todo esto, pero no me voy a matar porque pues, me gusta comer. Entonces, una dieta que esté más o menos balanceada, haciendo mi ejercicio y de esta manera 1 kilo al mes. Eso es diferente, ¿verdad? Ya está programado, tienes un plan de acción y lo vas haciendo cada vez más detallado. A eso se refiere con la guía de indicadores en cuanto a los tips para poder hacer objetivos, ¿vale? Ahora me voy a pasar a unos puntos de la guía que ya vienen siendo los indicadores. Si usan, yo les paso ahorita terminando, les paso lo que es la guía de indicadores. Miren, aquí están los puntos que les decía de desarrollo de objetivos. Y aquí vienen los indicadores. ¿Qué me dice de los indicadores? Bueno, deben ser representativos del objetivo a medir de un aspecto crítico ligado a este. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de requisitos legales. Si yo tengo requisitos legales, sobre los requisitos legales, vamos a hacer esto. Mi indicador me tiene que medir lo que yo necesito. Si yo necesito cumplir 75% de los requisitos legales, mi indicador, ¿qué va a ser? Grado de cumplimiento de requisitos legales. ¿Sale? Y eso me va a dar un valor, que ese es el valor que yo voy a comparar contra lo que necesito. ¿Sale? Por eso debe ser representativo. No me servía nada así de, mi indicador me va a medir el cumplimiento de la norma 2 de la Secretaría del Trabajo. Ok. Pero si nada más quieres hacer tu objetivo del 75% de todos los requisitos legales con solamente el de la norma 2, no es representativo. ¿Vale? Ser específicos. Un indicador debe de medir una sola cosa. Si
tú quieres hacer con un indicador 2 o 3 mediciones de diferentes cosas, no la vas a poder hacer, ¿no? Como ahorita, sigamos con el ejemplo. Yo tengo mi indicador, va a ser, mi indicador de cumplimiento de requisitos legales. Y en mi indicador me va a medir cuánto cumplí con la norma 2, cuánto cumplí con la norma 3, cuánto cumplí con la norma 4. No vas a poder, porque tú tienes que medir cuánto cumpliste con la 2 y a lo mejor, en el caso, tu indicador debería ser el promedio del cumplimiento de cada norma. Ajá. Y cada norma tendría que tener su propio indicador para ver cómo va el cumplimiento. Ahí sí se podría. Pero si quieres con un solo indicador medirlos todos, no se va a poder. Por eso tiene que ser específico. ¿Vale? Debe de ser expresión con valores, lo que les decíamos. Debe tener un valor. Si no tiene valor numérico, pues no nos va a funcionar porque no voy a saber si estoy cumpliendo o no. Si yo voy a tener un cumplimiento 75%, mi indicador me debe de dar en porcentajes del cumplimiento. Si me va a dar, parcialmente lo está cumpliendo, entonces no me sirve porque yo no sé cuánto es parcialmente. Parcialmente puede ir desde un 15% hasta un 95%. Parcialmente lo estoy cumpliendo. Más, desde el 1% hasta el 99.9% es parcialmente. Mientras no sea 100, no será completo. Entonces, hay que ser claros con el indicador, un número, ¿vale? A veces ahí viene el reto, ¿no? Cómo llevarlo a un número, pero entonces ahí se la tienen que ingeniar. Que el beneficio que se obtiene de la información que proporciones sea superior al costo que representa, pues, llevar a cabo este indicador. O sea, si yo digo, no, es que voy a hacer el indicador de cumplimiento de la descarga de aguas residuales, ¿vale? Y quiero ver cada 15 días si estoy cumpliendo con mi descarga de aguas residuales. ¿A eso qué me va a llevar? Que cada 15 días voy a contratar a una empresa, un laboratorio que me va a hacer mi medición de descarga de aguas residuales y me va a costar para poder estar midiendo mi indicador cada 15 días. Sí me será buena idea, o sea, el costo valdrá la pena por ese indicador cada 15 días. Yo diría que no. ¿Cuánto te cuesta un análisis, no? Entonces, a lo mejor no lo hagas cada 15 días, hazlo una vez al año y entonces ahí ya vale la pena. A eso a lo que se refiere que realmente te dé un beneficio y que sea, que el costo de llevarlo a cabo pues no sea mayor al costo del beneficio que te va a dar, ¿vale? Ser comparables con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que mi indicador de preferencia esté diseñado de una manera de que ya no lo cambie, de que me pueda seguir funcionando sobre el mismo valor. ¿Qué es esto? Yo sigamos con requisitos legales. Son todos mis requisitos legales, todo lo que yo cumplí, entre todos los que tengo, que debo de cumplir por 100. Ya me da mi porcentaje. Si yo lo calculo de esta manera durante 1, 2, 3, 4, 5 años, voy a ir viendo cómo mi estadística va a empezar a subir conforme va creciendo mi cumplimiento. Pero si yo agarro y digo, no, son los requisitos legales, los que cumplí entre los que debo de cumplir. No me gustó. Ahora va a ser el promedio de todos estos, entonces cambia el indicador. A lo mejor se puede llegar a ajustar porque es un promedio, pero si yo lo cambio demasiado y ya no voy a poder ver cómo va incrementando, sino que ya voy a empezar de nuevo y a lo mejor puedo empezar más bajo, o sea, es diferente. A eso se refiere con que sean comparables con el tiempo, ¿vale? Tratar de que tu indicador pues te sirva para eso, para ir viendo cómo vas aumentando o vas cumpliendo. Ser de fácil comprensión. No me sirve generar un indicador, ¿no? Por ejemplo, el indicador va a ser la forma en la que yo estoy dando cumplimiento a toda la normatividad de la Secretaría del Trabajo, Protección Civil, Medio Ambiente, etcétera, 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 a lo largo del periodo del tiempo. Y te quedas así de, canijo, ¿cómo está? Y ves la ecuación y das 15 variables y todo, no va a ser fácil comprensión. Entonces, mejor hazlo más fácil, ¿no? De comprender. A eso se refiere, ¿no? Clarificar las responsabilidades, es decir, permite definir una persona será responsable, o sea, a quién le toca, ¿vale? Ser compatible, quiere decir que un indicador puede estar compuesto de varios indicadores, como les decía,
Si yo tengo mi promedio de cumplimiento normativo de la Secretaría del Trabajo, que cada indicador, y yo tengo un indicador por norma 2, por norma 3, por norma, etcétera, 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 y los promedios, ahí está, esos son compatibles, ¿vale? Ser relevante, o sea, quiere decir esto que las medidas sean válidas y pertinentes sobre el objetivo, que pues realmente me sirva, ¿no? Si yo voy a medir el cumplimiento de la norma 2 y la norma 2, no, digamos, voy a medir el cumplimiento de la norma 11, ruido, y yo no tengo ruido, pues no me sirve de nada, ¿vale? Ahora, el indicador debe de ser específico. ¿Qué quiere decir eso? Debe de tener una denominación del indicador, una fórmula por la cual yo lo voy a calcular, o sea, va a haber un valor, ¿no? Si yo voy a calcular porcentaje, ahí está mi denominación, porcentaje. O partes por millón, o litros por minuto, o gasto, no sé, o sea, tú vas a dar lo que necesites. La fórmula en que lo vas a calcular, debes de especificar las variables, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en el registro legal es un requisito legal, es a lo mejor una norma, pero también podría ser un punto de la norma que tú debes de cumplir, ¿no? Entonces debes de ser específico en cuáles son las variables, quién las va a medir, cuándo las van a medir, ¿no? Cuál es la fuente de la información, la forma de la representación del resultado de la medición, quiere decir esto, si es positivo o negativo, si es si está en kilogramos, o sea, la forma en la que lo vas a meter y definir los umbrales. A lo que se refiere esto? Si el objetivo es el 75% de cumplimiento, a lo mejor dices, un umbral, si yo estoy entre el 74.5 y 75% es aceptable, sí la cumplí. Pero si tú dices, no, es que yo 75% y no hay más, ese es mi umbral, vale. O puedes ir de 70 al 80% es mi umbral. Aunque mi meta es el 80, si yo estoy 75%, estoy entre 70 y 80, ya cumplí. O sea, esos son tus umbrales a los que se refiere, ¿no? Y inclusive si quieres ir haciendo intermedios, pues también lo puedes ir haciendo. Y también ya nos pide una forma de revalidación del indicador y la verdad es que está completa, está un poco larga, pero sí hay que considerarla, ¿no? En especial para aquellos que tienen problemas de cómo voy a manejar esto de los indicadores. Aquí hay una muy buena referencia de cómo llevarlo a cabo. No sé, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? Yo sé que este elemento es un poquito complicado. Estos primeros tres son complicados. ¿Vale? Son complicados, ¿por qué son complicados? Pues porque son los de la planeación y son los donde se me va a derivar muchas cosas, ¿no? Como ya les decía, el elemento 2 nos va a dar sobre varios elementos, sobre el 10, el 11, el 12, el 13, me puede llevar hasta, inclusive hasta el 16, me va a dar muchos elementos. El 3 me va a dar pues prácticamente igual para todos los elementos, ¿no? Que puede ser desde los riesgos, me va a dar el elemento 3, me puede dar para objetivos, me puede dar para criterios de operación en el 10, me puede dar como criterios de mantenimiento en el 11, periodicidades, me puede dar planes de respuesta a emergencia, inclusive que debo tener contemplados legalmente, aunque yo no los haya visto, ¿no? Entonces todo esto me va a dar, y el 14 y el 4, pues me va a dar específicamente sobre el 14, pero de manera indirecta me va a dar donde yo voy a meter mis indicadores, ¿no? Porque si yo tengo un objetivo, va a haber puntitos donde yo voy a tener que medir para poder sacar información. Entonces, al final de cuentas, a lo mejor me van a caer en el 10, me van a caer en el 11, ¿qué tal si me caen en la respuesta a emergencias? O sea, ahí me va a dar muchos puntos. Estos tres elementos son muy importantes, el 2, el 3 y el 4, para poder tener un buen desarrollo en lo que viene adelante, ¿vale? Ya vimos varios de los que siguen, ¿no? Ya vimos 5, que es comunicación, nos faltaría capacitación, ya vimos 7, que es no, 5 que son responsabilidades, 6 que es capacitación nos falta, 7 que es comunicación, que ya la vimos, 8 ya lo vimos, que es control de documentos, y ya nos estaremos yendo al 9, que también hay muchas veces hay confusión, ¿vale? Pero eso pues ya será en otra edición de los tips. No sé si hay alguna duda por el momento.
¿Alguna duda? Hola, hola. ¿Están vivos? Qué bueno soy. Expliqué tan bien que nadie me preguntó. O estoy tan burro que los dormí a todos y no me quieren preguntar. No sé cuál será el caso, por ahí avísenme por el WhatsApp, digo las preguntas o por el WhatsApp, avísenme, ¿no? ¿Cuál fue? Porque si es porque estoy muy burro y los aburrí, pues para cambiar la forma de explicar, ¿no? Y si fui tan bueno como para no dejarles ninguna duda, pues para continuar y que sigan aprendiendo, o si no me explico bien y les da miedo, no se preocupen, yo no soy enojón, ¿no? A ver, ya tenemos una pregunta. El Sacisopa está basado en la norma 14.000 o 45.000 en la parte ambiental, porque los indicadores de requisitos legales son obligatorios. Ok, mira, cuando se planteó el Sacisopa, yo no te puedo decir si lo consideraron las normas 14.000 o 45.000, que son de medio ambiente y de seguridad, son las ISOs. Pero no te puedo decir que las consideraron como tal. Cuando yo los he comentado, cuando se hizo el salchisopa, fue algo así como que lo metieron en olla express, agarraron lo que tenía Pemex, agarraron lo que tenía Pemex refinación, Pemex de extracción, Pemex aquí, Pemex allá, vamos a agarrar normatividad, vamos a agarrar, fusilarnos algo acá de las ISOs, lo meto en mi licuadora, lo licúo todo y lo voy poniendo en pedacitos. Entonces, así es como le sacaron el salchisopa, porque el salchisopa trae muchas cosas, ¿no? Y está muy relacionado con lo que maneja Pemex. Entonces, realmente no es como tal. Realmente lo de los indicadores, cualquier sistema de administración te pide indicadores, que es para que tú puedas medir el funcionamiento de tu sistema. Entonces, más que nada viene por ahí. Es por funcionalidad del sistema, pero se sopa como tal, es una mezcolanza de varias cosas, ¿vale? ¿Y por qué los indicadores de requisitos legales son obligatorios? Pues, mira, la SEA no te dice, o las DAC no te dice que sean obligatorios, pero ¿por qué si son obligatorios de manera indirecta? Porque si tú tienes que dar un cumplimiento normativo, necesitas medir que lo estás haciendo, ¿vale? Entonces, necesitas establecer un indicador para poder hacer la medición de que lo estás llevando a cabo. Entonces, no es que sea obligatorio porque las DACs te lo pidan, es obligatorio de manera indirecta porque tú necesitas saber si lo estás cumpliendo o no. Entonces, es más que nada es eso. No sé si me expliqué. Dice, en mi caso, llevamos una carpeta por cada norma de la STPS. ¿Está bien? A ver, ¿está bien de esta forma? La verdad es que cada quien puede llevar las carpetas como así lo desee. Si a ti te funciona una norma por cada una de las normas, está muy bien. Aquí la pregunta es, este, y viene esto por el punto de los que estuvimos viendo. En tus análisis de riesgo, requisitos legales y tus indicadores, ¿los tienes establecidos también de la misma manera? O sea, ¿están relacionados con esas carpetas o los tienes por separado? O sea, aquí es lo importante, ¿no? ¿Cómo lo estás manejando? Si tú los llevas por carpetas, está bien. Nada más recuerda que tus indicadores deberán de verse reflejados para mejor por ahí en las carpetas o en el conjunto de carpetas, como tú quieras. Tu objetivo también, ¿no? Y si te sirve, pues adelante. No hay nada escrito en cómo llevarlo a cabo. Hay unos que los llevan electrónicamente, hay unos que los llevan en papel, hay unos que llevan una carpeta por todas, hay unos que llevan una carpeta por cada norma, también los llevan por cada dependencia, ¿no? Entonces, si a ti te funciona, sirve. Y no hay nada que te diga en lo contrario. Solamente recuerda que al momento en que llegue una inspección o una revisión, que a ti te sirva para que si te piden un documento, pues lo puedas localizar rápidamente, ¿no? Nada más. No sé si hay alguna otra duda. Dudas. Por ahí me dijeron que sin dudas, gracias. Ok, doy unos 2 minutitos por si sale alguna duda. Además de que se me está acabando la batería, voy por mi cargador en lo que la conecto. Si hay dudas, si no, cerramos este webinar. Permítanme tantito.
Listo, tengo batería. A ver, pues no veo dudas. Entonces, pues vamos a dar el cierre de este webinar de su tercera edición. Ya llevamos lo que sería que elemento 8, 7, 5, 3, 1, 2. Sí, llevamos 6 elementos. ¿Vale? Entonces, vamos a continuar. Vamos todavía para un ratito. Espero les vaya funcionando lo que vamos explicando, que les sea más claro. Sabemos que la implementación de Sadisopa depende mucho de cómo lo planeaste, ¿no? Cómo lo hiciste en tu conformación. Ojalá vayamos dando claridad o vayamos apoyando en lo que es tu proceso de implementación. Digo, vamos dando pues los tips, sobre todo en este caso, en el 4, que son cosas que estamos viendo que poco a poco tenemos que ir modificando, que ves que uno no se entera, por ejemplo, esta guía de indicadores, que pues poco a poco la tenemos que ir implementando. La verdad es que la guía te funciona mucho si lo utilizas. Si ya tenías un sistema muy específico en cuanto a los objetivos, vas a ver que muy seguramente se acopla y nada más tengas que hacer algunos pequeños puntos. Y ya cuando lleguemos a la parte de indicadores, sí vamos a ver los indicadores y el por qué los está poniendo la CEA, ¿no? ¿Vale? ¿Puede poner la lámina 25? Ay, canijo, la lámina 25. Aquí está. Ahí está, la lámina 25. Miren, al final de cuentas, ya cuando terminemos con todo el curso, les voy a subir lo que es toda la presentación, ¿vale? Toda la presentación, así que no se preocupen, la vamos a subir. La buena noticia es que ya encontramos los videos donde se grabaron de las sesiones anteriores, entonces sí los vamos a poder subir y sí van a tener acceso después. Eso es una buena noticia, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias por su atención y espérenme, les voy a pasar la guía. Les paso la guía. Ay, ¿cómo la paso? A ver, estoy tratando de pasar la guía. Recuerden que yo soy un poquito lento para esto de pasar la información. A ver, compartir. No, creo que eso no es. A ver, aquí en documentos. A ver, creo que ya en documentos estoy subiendo un documento. Ahí está. Ahí está, ya nada más me confirman si sí la pueden, si la pueden bajar. ¿Vale? Si no, si no la pasé bien y no la pueden bajar, todos modos nos avisan en la siguiente. Yo espero que ya esté aquí la licenciada María Luisa o la ingeniera Beatriz y pues nos ayuden a pasarles esta guía, ¿no? Pero sí es buena que la lean. La pueden buscar también en internet como guía de indicadores de la CEA y también la van a poder encontrar. Igual van a poder encontrar ese anexo 2, que es la ficha de reportes de indicadores. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias por su atención y pues nos vemos en la próxima. Ah, me está diciendo que no se cargó. Ya la bajé. O sea que sí se bajó. Bueno, digo, de todos modos, si ahorita no se puede, en la siguiente la ponemos desde el principio para que la puedan bajar. ¿Vale? Nos vemos. Bye.